Bienvenido a la primera parte de resolver ecuaciones trigonométricas usando la sustitución. Nuestro enfoque en esta lección es resolver ecuaciones con medio ángulo y ángulos múltiples usando la sustitución. Mirando nuestro primer ejemplo, queremos resolver la ecuación dada en el intervalo de 0 a 360 grados. Observe cómo este intervalo incluye 0 grados y no incluye 360 grados. Observe cómo nuestras dos expresiones trigonométricas son sem. Realicemos una sustitución para x2. Dejemos que u iguale x2. Observe cómo si resolvemos esta ecuación para x multiplicaríamos ambos lados por 2, por lo que tendríamos x es igual a 2 multiplicado por u. Ahora realizaremos una sustitución para x2, resolveremos la ecuación para u, y luego usaremos esas soluciones para determinar la solución en términos de x. Entonces, realizando una sustitución tendríamos pecado es igual a la raíz cuadrada 2 menos pecado. Y no vamos a poner estos senos en el mismo lado de la ecuación, así que agregaremos sin a ambos lados, lo que nos daría 2 sin igual raíz cuadrada 2. Y luego dividiremos ambos lados por 2. Entonces tenemos sin igual raíz cuadrada 2 dividida por 2. Entonces, nuestras soluciones en términos de u serán los ángulos que tienen un valor de función sin de raíz cuadrada 2 dividido por 2. Deberíamos reconocer este valor de la función pecado como uno que podemos encontrar fácilmente en el círculo unitario o usando triángulos de referencia. Echemos un vistazo a ambos. Primero veamos el círculo unitario. Recuerde en el círculo unitario sin igual y. Entonces estamos buscando una coordenada y de raíz cuadrada 2 divididos por 2 que deben ocurrir donde y es positivo, lo que sería en el primer y segundo cuadrante. Observe cómo tenemos una coordenada y de raíz cuadrada 2 dividida por 2 aquí a 45 grados. Así como aquí a 135 grados. Lo que significa que sin 45 grados es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2, y también lo hace sin 135 grados. Entonces, estas serían las dos soluciones en términos de u durante el intervalo dado que no es nuestra solución porque necesitamos la solución en términos de x. Sigamos adelante y escriba esto. Sabemos que u igual 45 grados y u también es igual a 135 grados. Sin embargo, antes de encontrar x, también encontremos estos dos ángulos usando triángulos de referencia. Tener un valor de función sin de raíz cuadrada 2 dividido por 2 debería recordarnos un 45-45-90 triángulo de referencia donde podemos etiquetar las dos patas como una y la raíz cuadrada de hipotenusa 2. Observe cómo el pecado a 45 grados sería igual a la razón del lado opuesto de la hipotenusa que sería 1 sobre la raíz cuadrada 2 que, si racionalizamos, sería la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Entonces, porque sabemos que el pecado es positivo en el primer y segundo cuadrante, donde y es positivo, también esbozaríamos un ángulo de referencia de 45 grados, y un triángulo de referencia aquí en el primer cuadrante. Como en el segundo cuadrante. Observe cómo para este triángulo de referencia aquí esta pata sería menos 1, sería más 1 y sería la raíz cuadrada 2. Aviso para ambos triángulos de referencia, la razón del lado opuesto de la hipotenusa es 1 dividida por la raíz cuadrada 2, que es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Así que aquí está el ángulo de 45 grados que encontramos en el círculo unitario. Y aquí está el ángulo a 135 grados que encontramos en el círculo unitario. Pero una vez más, nuestro objetivo es encontrar x no u, entonces si u igual 45 grados, x sería igual a 2 multiplicado por 45 grados que equivale a 90 grados. Y si u igual 135 grados, entonces si llamamos a esto x-1, x-2 sería igual a 2 multiplicado por 135 grados, que equivale a 270 grados. Y también podemos verificar los ángulos que son coterminales a estos dos cuando multiplicamos por 2 para encontrar x que estarán fuera del intervalo dado. Para comprobar nuestras soluciones gráficamente, ¿qué podemos hacer? Es el gráfico y igual sin 2, el lado izquierdo de la ecuación. Y luego grafica y igual raíz cuadrada 2, sin 2, que es el lado derecho de la ecuación, y luego verifica que las dos funciones se crucen en estos dos ángulos o estos dos valores de x. Para ahorrar tiempo, ya he hecho esto. Observe cómo las dos funciones se cruzan a 90 grados, y 270 grados verificando que nuestras dos soluciones son correctas. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos 2 cos, raíz cuadrada 3 igual 0,
y voy a resolver en el mismo intervalo. Dejemos que u igual 3x aquí. Observe que si u es igual a 3x, para resolver x dividiría ambos lados entre 3, x igual u3. Entonces, realizando la sustitución de 3x ahora podemos escribir la ecuación como 2 cos, raíz cuadrada 3 igual 0. Pero resuelva esto para cos, así que agregaremos la raíz cuadrada 3 a ambos lados y también dividiremos por 2. Entonces tenemos cos igual más 3 2. Entonces, primero encontraremos nuestras soluciones en términos de u, y luego las encontraremos en términos de x. Tener un valor de función coseno de raíz cuadrada 3 dividido por 2 debería recordarnos los valores de la función coseno en el círculo unitario, así como también usando triángulos de referencia. Y nuevamente veremos los dos. Primero veamos el círculo unitario. Recuerde que cos es igual a x y x es positivo en el primer y cuarto cuadrantes. Entonces, estamos buscando una coordenada x de la raíz cuadrada 3 dividida por 2 en el primer y cuarto cuadrantes que están aquí y aquí, lo que significa que cos es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2, y también lo fue el coseno 330 grados. Por supuesto, cualquier ángulo que sea coterminal a estos dos también tendría el mismo valor de función coseno. Volviendo a nuestro trabajo. Primero anotemos que sabemos que usted es igual a 30 grados, así como u es igual a 330 grados. Antes de encontrar nuestros valores x, echemos un vistazo al triángulo de referencia que se muestra aquí. Y tenemos un triángulo de referencia 30 60 90. Sabemos que podemos etiquetar la pata corta 1, la hipotenusa 2, la raíz cuadrada de pata larga 3, y observar cómo el cos es igual a la raíz cuadrada 3 dividido por 2, la relación del lado adyacente a la hipotenusa. Entonces, esbozaríamos un ángulo de referencia de 30 grados, y un triángulo de referencia en el primer y cuarto cuadrantes donde sabemos que el coseno es positivo. Entonces etiquetaríamos las patas cortas aquí y la negativa aquí, la hipotenusa 2. Y la pata larga en ambos triángulos es la raíz cuadrada de 3. Entonces cos y cos ambos cuadrados iguales. Raíz 3 dividida por 2. Ahora busquemos nuestras soluciones en términos de x. Entonces, cuando u igual 30 grados, x o llamémoslo x-1 es igual a 30 grados dividido por 3, que equivale a 10 grados. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. Recuerde que cualquier ángulo que sea coterminal a 30 grados también tendría un valor de función coseno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. Entonces podemos encontrar más soluciones en términos de x cuando u igual 30 grados. x-2 sería igual a 30 grados más el siguiente ángulo coterminal en la dirección positiva. Sería más 360 grados, pero para encontrar x dividiríamos por 3. Esto es 390 grados dividido por 3. Lo que equivale a 130 grados. Observe cómo este ángulo todavía está en el intervalo dado. Y vamos a intentarlo de nuevo. El siguiente ángulo positivo de coterminal a 30 grados sería 30 grados más 2 rotaciones o 720 grados. Dividido por 3, esto es 750 grados dividido por 3, lo que equivale a 250 grados. Ahora podríamos seguir aquí. Pero observe cómo x aumenta en 120 grados, 250 más 120 es más allá de 360, así que tenemos 3 soluciones para x cuando tenemos u igual 30 grados. Ahora intentemos u igual 330 grados, así que primero tendríamos x-4 igual 330 grados dividido por 3, que equivale a 110 grados. Ahora encontremos el siguiente ángulo coterminal a 330 grados que todavía tendría un valor de función coseno de raíz cuadrada 3 dividido por 2. x-5 sería igual a 330 grados más 360 grados. Dividido por 3, esto sería 690 grados dividido por 3, a 230 grados. Observe cómo este ángulo aumentó en 120 grados desde 110 grados. Entonces, intentemos con otra solución x-6 igual a 330 grados más 2 rotaciones en sentido antihorario. Sería más 720 grados dividido por 3, esto es 1053 que equivale a 350 grados. Observe cómo este ángulo nuevamente está en el intervalo dado para x. Entonces, esta ecuación en realidad tiene 1, 2, 3, 4, 5,
6 soluciones para x en el intervalo dado. Y nuevamente para verificar esto gráficamente, graficaremos si es igual al lado izquierdo de la ecuación y es igual al lado derecho de la ecuación, y veremos si tenemos 6 puntos de intersección en el intervalo dado. Entonces, el lado izquierdo de la ecuación se representa en azul, el lado derecho igual 0 se representa en rojo, y observe cómo en el intervalo de 0 grados a 360 grados, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos de intersección que verifica que encontramos el número correcto de soluciones. Bien, veremos más ejemplos en la segunda parte. Espero que hayas encontrado esto útil.